en general y en particular del dialecto hebreo y en general de los idiomas semíticos, ¿no? Esa es la forma en que me interesan más los resultados. Están fijados en los eventos, en si ya acabaron y sus resultados siguen teniendo influencia o si ya acabaron, etcétera, pero no en el tiempo como tal, presente, pasado y futuro. Por eso es que no pueden desarrollar un concepto de Dios fuera del tiempo. Filón y algunos podrían pensar que Dios no cambiaba, pero digamos en cuanto a lo que les llamamos en la teología, ¿cómo se llama esta teología? Teología moderada, teología reformada, incluso católica, como en cuanto a su carácter y sus atributos. Y eso es muy interesante porque entonces viene el siguiente punto. Ok, no cambia en eso, pero entonces ¿qué sí cambia? Y si cambia y no está dentro del tiempo, ¿cómo cambia? Y entonces venimos al problema de la inmanencia y la trascendencia, y entonces venimos al otro problema de cómo interacciona Dios con el mundo físico, y la teología ha tratado de dar soluciones a todo eso. Pero por un minuto, date cuenta que la Biblia, el Antiguo Testamento, no es teología. O sea, lo que tenemos en la Biblia no es un gran manual teológico, no es una gran obra de teología sistemática. No. Los cristianos creemos, y también los judíos, que lo que tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la revelación directa de Dios. Pero si lo vemos un poquito más en su conjunto, no son más que los relatos de Dios trabajando con personas específicas o con pueblos específicos. De eso se trata la Biblia. Y partimos de la suposición como creyentes que eso que quedó escrito por voluntad divina, que Él quiere que se deje escrito así. Pero fíjate que solo son historias de relaciones de Dios con personas. Ya veo. Y de relaciones que van cambiando. Sí, de alguna manera, ¿no? Eso nos tendría un poquito en cuanto a qué Dios sí cambia, en cuanto a qué Dios no cambia, ¿no? Y tienes, mira, manuales así teológicos que te van a detallar eso y van a discutir y van a suponer, pero eso ya es otro tema, ¿no? Independiente. Sí, por ejemplo, yo en mi teología, que es la anabautista, nosotros decimos, construimos lo que se llama la teología del camino, que es como que no te cases con ningún manual teológico porque todos van a contradecirse entre sí. Y al final es como que no te vas a casar con ninguna idea, ¿no? Y en este caso es como que también cambiar en base a cambiar nuestros conceptos vamos avanzando en nuestro conocer a Dios. Podríamos decir en este caso que la teología real es la teología de conocer a Dios, ¿no? De conocer a Jesús, en el caso cristiano, ¿no? Yo iría más lejos. La Iglesia Ortodoxa griega, que respeto muchísimo, tengo muy grandes amigos en ella, dice, y dice bien, ¿verdad? Ya estudiaste mucho, ya acabaste de escribir todos los libros teológicos que puedes en tu vida, crees que ya sabes cómo es Dios, muy bien, olvídalo porque así seguro pues. Y tienen razón, porque todo eso es una labor intelectual, es puro concepto con concepto, pero la esencia, lo que la Biblia siempre remarca, lo que finalmente te queda, en el sentido de Ortega, como realidad radical, es tu propia vida. Y lo que va a hacer Dios al final del día para ti es aquello que te consta, la forma en que Dios y tú se hayan relacionado. Si nunca hablaste con Él, si nunca te llevó de la mano, si nunca lo conociste, no, va a ser una inutilidad todo lo que pueda decir. Pero puedes creerte todos los manuales de fe que quieras. ¿Y? Sí, es vacío. Exacto. Entonces, por eso insistimos tantísimo que lo esencial en la vida de fe es la vida de fe, es decir, tener una relación con Dios. Que si Dios revela, que se inspira, eso ya, si tú quieres, son minucias teológicas. Que si te da visiones hoy o que si ya se acabaron, todo eso se puede discutir. Pero si no tienes una relación personal con Dios y no hay alguna forma en que se comuniquen, para todos un práctico no existe para ti en la vida cotidiana. Por mucho que te quieras imaginar, es decir, puedo pensar en Ratón Miguelito, ¿no? Puedo pensar en Darth Vader, pero se queda en mi cabeza. Sí. De ahí que esa relación para el pueblo hebreo sea fundamental.
Y es una relación que Filón rompe. Es decir, cuando Filón ya está trabajando en esto, ya no le importa, como al texto bíblico, la relación. A Filón le importa que los conceptos tengan sentido, que coincida la teología neoplatónica, la filosofía neoplatónica con el pensamiento hebraico del texto revelado. Ese es un gran problema. Ok, vaya, entonces ese sería como su problema. ¿Por qué es un problema? Porque aunque es una labor intelectual impresionantemente compleja e interesante, corre el riesgo, como de hecho me parece que le ocurre, de dejar al verdadero Dios de lado. Déjeme usted platicarle qué creo que es Dios. Voy a imaginarme un Dios que case con la filosofía neoplatónica. Ay, no, pues es complicado. Bueno, es peligroso, déjate lo complicado. Sí, peligroso. Y luego lo tomamos los cristianos. Con la mano en la cintura llegan Tasiano, llega Justino Mártir, llega Panteno, llega Clemente Alejandría y dicen, vamos a seguir por ahí. Bueno, tal vez, pensando un poquito sus intentos malos, pero finalmente intentos era como de congraciar ya recordé, hay un libro que habla sobre la paideia griega y el cristianismo. Que de alguna manera, ahorita no recuerdo yo el autor, es también del Fondo de Cultura Económica, en que de alguna manera los cristianos, cuando tienen que ver que todo es nuevo, como que dicen, ahora también hay una nueva paideia griega, que es la cultura que hay en sí dentro de los griegos, y dicen, ahora hay una nueva cultura griega, pero obviamente retoman un poquito de, como hubiera hecho Pablo, retomando un poquito de su literatura, y ellos tratando de tomar de su filosofía como para decir, hablamos de ese Dios que ustedes tratan de conceptualizar. Tal vez hay un error en ese sentido al tratar de acercar a los griegos hacia Jesús, en el sentido de que se pierde la imagen del Dios verdadero. Lo que te decía Lefun, vamos a ponernos en su época. Pablo escribe, los judíos quieren señales, y los griegos, sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere Pablo? Al esfuerzo de Filón. O sea, Pablo está hablando de ese esfuerzo teológico filosófico. Ahora, no nos gusta decirlo así porque la teología tiene muy buena reputación en esta época, y ser teólogo es ser otra cosa, ¿verdad? Lo mismo como teólogo te puedo... pero me engañaría si te dijera que eso es correcto. Me parece, porque no podemos estar seguros 100% de qué quiere decir Pablo, porque solo dice ahí, buscan sabiduría. Pero si yo me coloco en la época, digo, ¿cuál era la sabiduría que buscaban los griegos en aquella época? Y es esta que les estoy diciendo. Es en esta época donde el neoplatonismo es tan fuerte, donde si no es el neoplatonismo son las otras corrientes filosóficas. Lo que están buscando es explicar el mundo a través de la filosofía. Y Pablo se opone a eso. Y dice, frente a estas dos cosas, yo solo conozco a Cristo, y a Cristo crucificado. Y lo que él quiere decir con eso no es nada más a Cristo colgado de la cruz. Quiere decir con eso a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo viviente que ha vencido. Porque en el pensamiento, en los textos paulinos, todo eso es una sola cosa. Entonces, Pablo se refugia en la experiencia, en lo que le consta, porque a él se le apareció Cristo, frente a la sabiduría o las señales y prodigios que piden los otros. Pero si yo te digo esto, la mitad de los teólogos de antaño, pues me va a decir que estoy equivocado porque ellos hacen teología. Y lo que hacen es agarrar la filosofía para tratar de entender, de mezclar con el texto. Entonces, de alguna manera, digamos que la teología, incluso contemporánea, sistemática de muchas denominaciones y iglesias, es más como una filosofía tratándose de congraciar con el cristianismo. No me gusta decirlo así, pero tengo que decirlo como es, como a mí me parece que es, y como a muchos de ustedes les parece igual. ¿Qué cosa es? Ahora vamos a ponerlo, déjame mejor ponerlo así. ¿Qué cosa es la filosofía? Una reflexionar sobre qué cosa es la vida. Cuando ya no creo nada,
Así surge la filosofía. Cateo de Mileto un día dijo: yo no puedo creer en estas historias de los griegos porque ya fui a Egipto y me demostraron que lo que yo creía estaba equivocado. Y entonces empieza a escribir por lo menos un par de obras señalando que duda de todo eso. Así surge la filosofía, con esa duda primigenia en todo lo que antes creía. La filosofía se desarrolla muchísimo en Grecia, llega a tener un gran estatus porque es el equivalente a nuestra ciencia contemporánea, porque explica todo. Pero después, en algún momento específico, cuando el cristianismo empieza a salir de Palestina, los que eran filósofos o que andaban buscando la verdadera, la mejor filosofía, se toparon con el cristianismo. Eso le pasó a Justino Mártir, eso le pasó a Tasiano, eso le pasó a Pantera. Entonces, cuando ellos se topan, dicen: esta sí es la buena. Y se llaman a sí mismos filósofos. Si tú los ves en los iconos griegos, están con el vestido, con el manto que usaban los filósofos, para identificar que eran filósofos, pero eran cristianos. Sí, Justino Mártir recuerdo que así se identificaba como filósofo. Y tienen entonces que dar un discurso de tipo filósofo. O sea, no puedes ser filósofo y dejar de hacer filosofía, pero ahora eres filósofo cristiano. Entonces tienes que tomar lo que acabas de obtener de aquel pueblo desconocido hebreo, y es hermoso porque dice: la verdad la encontré en unos escritos bárbaros, refiriéndose a Grecia. Sí. Toma esos escritos y dice: ahora voy a ponerlos bien, ahora vamos a darles elegancia, inteligencia, formalidad. Eso es la teología. La teología es una reflexión de tipo filosófico sobre la revelación y sobre Dios. Nos podríamos verlo así, es la teología actual, ¿no? Frente a eso, te queda la experiencia. Es decir, tú puedes tener toda la filosofía que gustes, pero yo te cambio un minuto con Dios en el Sinaí por todos los libros que quieras. Y desgraciadamente no todo el mundo piensa así. No. Se hacen muy populares los videos en que, pues, yo veo de muchas denominaciones, iglesias, incluso predicadores de cierta corriente, no voy ahorita a decir cuál. No vas a pegarle a ninguno, pero no. Sí, pero... Menos la mía. Pero aquí como que dejan muy de lado lo que es la experiencia y como que ponen muy en alto lo que es la reflexión filosófica de su creencia o de su fe, y con ello descartan cualquier tipo de experiencia sobrenatural, no sobrenatural, contemporánea, ¿no? Aquí critican muchas iglesias pentecostales, carismáticas, como diciendo: no, es que eso es puro emocionalismo, sin darse cuenta, o diciendo puro sensacionalismo, sin darse cuenta que a veces es necesaria la experiencia incluso sobre ciertas reflexiones filosóficas. No, déjame contradecirte un poco, aunque estoy de acuerdo contigo en este sentido. ¿Sabes cuál es el problema de ellos? Que no entienden lo que es la realidad. Así de ese tamaño. Me van a decir: usted es un soberbio, ignorante. De acuerdo, díganme lo que quieran, pero primero escúchenme y luego díganme. Fíjense. No, es que es muy importante. Tengo 3 tipos de mundo. Y te voy a hacer una pregunta simple. ¿Existen las sirenas? ¿Los unicornios? Ok, no en el mundo que tú y yo compartimos. No, entonces no existen. No, porque en el de las ideas, pues, puedo imaginar una sirena. Entonces hay un mundo de las ideas distinto al mundo físico. Sí. ¿Qué otros mundos existen? Ahora no recuerdo cuáles mundos vas a ver. ¿Eres creyente? Sí. ¿Existe el mundo sobrenatural? Bueno, sí, creo que sí. Bueno, entonces tienes 3 tipos de mundos por lo menos. Yo me conformo con esos 3. Entonces hay un mundo físico de las cosas, ¿sí? En este mundo físico, esta silla no es la silla, ni la que yo me puedo imaginar que es esta en mi cabeza. Yo aquí en mi cabeza tengo una imagen de esta silla, y cuando salga de este cuarto voy a seguir teniendo esa imagen en mi cabeza, pero no tiene nada que ver con esta silla real que está aquí. En mi cabeza le puedo cambiar el color, la puedo romper, aquí le puede pasar algo y en mi cabeza va a seguir siendo la misma. Entonces, en el mundo físico, las pruebas que se requieren son de tipo experimental. Es decir, necesito sentirla, verla, fotografiarla para creer que existe. En el mundo de las ideas, en cambio, donde existen las sirenas y los centauros y los pegasos y todo eso, en ese mundo, el tipo de prueba que necesito es una prueba de tipo lógico, racional.
para poder creer que algo es verdadero o falso. Y en el mundo sobrenatural, para yo poder creer que existe el mundo sobrenatural, necesito un tipo de prueba sobrenatural. Por eso va el Dios de Israel y les abre el mar rojo. Por eso hace llover maná del cielo, porque es algo que está fuera de lo natural. Y entonces digo, pues sí, como me consta esto, pues es consecuencia de que el mundo sobrenatural interactuó conmigo. Pero, por ejemplo, ¿no entraría eso como experiencia finalmente? Porque... Es una experiencia porque estando yo en el mundo de la experiencia necesito eso, pero es una experiencia de naturaleza sobrenatural. Ah, okay. Una visión que Dios te da. No, es totalmente diferente, no es como las leyes de la física en el sentido normal que conocemos, ¿no? Cuando yo trato, por medio de la razón en el mundo de los conceptos, de explicar el mundo físico, a eso le llamo ciencia. O sea, al esfuerzo de, utilizando las ideas, los conceptos, describir, entender el mundo físico, eso es la ciencia. ¿Te fijas? Pero si yo trato de, por medio de las ideas y de los conceptos, describir el mundo espiritual, eso es la teología. En el centro están los conceptos, eso que descubrió Sócrates. ¿Sí? Que yo podía tener en mi cabeza la idea de silla, aunque no tuviera todas las sillas del mundo, ya las tenía con la silla. Y Platón decidió sacarla de la cabeza y decir, sí existe, pero está en el mundo de las ideas. Y entonces nuestros buenos filósofos cristianos dijeron, no es el mundo de las ideas, es el paraíso. Es el mundo sobrenatural, allá está. Es cuando se trata de hacer compaginar Platón, me parece, con el cristianismo mismo, ¿no? Sí, y es algo que venimos cargando como cristianismo desde hace ¿Por qué se queja el Papa Benedicto XVI del proceso de deshelenización del cristianismo? Porque entró muy pronto este pensamiento helénico y se mezcló con el cristianismo. Entonces, en su discurso de Ratisbona, Benedicto XVI dice, este es un proceso muy peligroso, porque ahora se está tratando de quitar la parte helénica del cristianismo. El primer paso fue la Reforma Protestante. Cuando la Reforma llegó, fue la primera oleada de deshelenización. Bueno, y eso sería oleada, pero a partir de, incluso a partir de la Ilustración, porque los propios reformadores se aferraban mucho a la teología de Agustín de Hipona, que él se aferraba mucho, ahorita no recuerdo qué filósofo griego en especial, pero es entre Platón y Aristóteles. Sí, claro, porque acuérdate que un primer intento nunca puede hacerlo de un tajo, pero ya fue bastante malo que de entrada la Reforma Protestante pusiera en tela de juicio y eliminara un montón de doctrinas y de dogmas que venían desde esta influencia griega. Luego, en el siglo XIX, con sus corrientes críticas históricas y todo esto, dice Benedicto XVI, es el segundo oleada. Yo creo que sí, pero fue de otro tipo. Y luego la tercera oleada dice, la que estamos viviendo, ¿no? O sea, a él le preocupa en particular este momento posmoderno y todo lo que usted sabe. Pero traigamos ahora nosotros al mundo protestante, al mundo reformado, al mundo en general cristiano, pero desde una vista, como tú decías, desde el protestantismo, no está exento de influencia griega. Tú no puedes usar la iglesia ortodoxa griega, está llena de helenismo, de acuerdo, pero el protestantismo no se salva de eso, ni el catolicismo. O sea, ya sentándonos a ver tema por tema, versión, vas a ver cómo brota por todos lados Platón, Plotino, Aristóteles. De hecho, también a veces llegamos a comentar entre los físicos que cuando hacemos cuando haces un cierto cuestionario a la gente común en general, te das cuenta que no sale de la filosofía, la física aristotélica. O sea, piensan mucho como que, si yo impulso tal cosa se tiene que parar en algún momento dado. O, en el caso de la inercia, como que se ignora la inercia, se ignoran ciertas cuestiones que Newton y Galileo, la experiencia, la experimentación, es la que nos ha dicho, aquí se equivocó Aristóteles, o por lo menos Aristóteles, como lo entendimos a partir del medievo, ¿no? Ahí se equivocó, pero ha seguido ello en la mente humana todavía. No nos hemos podido librar en general del pensamiento griego
aristotélico.